Ahora me gustaría que me digan qué fue lo último que conversamos la semana pasada. Voy a hacer una lista de asuntos que ya vimos antes y de esto quiero que me digan hasta dónde llegamos. Para el aire húmedo, identificamos como propiedades, en primer lugar, la presión total, que es igual a la suma de las presiones parciales, la temperatura, que hemos dicho que se suele llamar también temperatura de bulbo seco, la temperatura de rocío, la humedad relativa, volumen específico, la relación de humedad. Quisiera que me digan si todo esto lo comentamos. Lo vimos, ¿no? Bueno, entonces el siguiente asunto que vamos a plantear es la entalpía. Y lo destaco del aire húmedo. Es necesario recordar que cuando necesiten aplicar la primera ley de la dinámica, algún problema que estén haciendo sobre ciclometría y el sistema es abierto, con seguridad que se van a necesitar datos de entalpía, así como en el caso de un sistema cerrado se van a requerir datos de energía interna. Pero comencemos por la cuestión de entalpía. Este valor, que lo vamos a simbolizar con la letra H, también se lo va a expresar en kilocalorías del aire húmedo por kilogramo de aire seco. Debemos recordar que todo lo que tenga A se refiere a aire seco, y lo que aparezca con B se refiere a vapor de agua. Y acá nuevamente les vuelvo a insistir en el hecho de que tiene que haber algún motivo por el que ciertas propiedades, como esta, se definen en función de kilogramos de aire seco y no kilogramos de aire húmedo. Entonces, les sugiero que se preocupe de averiguar cuál es el motivo. Para determinar este valor de H, partimos de el siguiente asunto. Si yo tengo aire húmedo y en ese aire húmedo considero 1 kilogramo de aire seco, por cada kilogramo de aire seco, de acuerdo con la definición de este parámetro W, se tienen W kilogramos de vapor presentes. Entonces, de acuerdo con lo propuesto por el modelo de que cada uno de los componentes se comporta como si estuviera solo, lo que corresponde es determinar, como si fuera solo, la entalpía del aire seco, por una parte, de acuerdo con los conocimientos de termodinámica, se determina de esta forma. Si no se acuerda, repase termodinámica, donde Cp sub 0, calor específico a presión constante del aire considerado como gas ideal. T es la temperatura, este valor que aparece acá, y T de referencia es una temperatura tal de que
cuando T es igual a T de referencia, la entalpía es cero. Es decir, es un estado termodinámico de referencia que se usa para construir una escala de valores de entalpía. Por supuesto que la temperatura de referencia se elige arbitrariamente, pero lo común para simplificar las cosas es que esta temperatura de referencia sea de 0 grados centígrados, de tal manera que este término desaparecería en el cálculo y quedaría la entalpía del aire seco igual a Cp sub 0 por T. Bueno, el cálculo arroja kilocalorías de aire seco por kilogramo de aire seco. En esta parte. Por el otro lado, los W kilogramos de vapor por kilogramo de aire seco, si los multiplicamos por la entalpía del vapor, la condición en la que está presente en el aire húmedo, tendríamos kilocalorías de vapor por kilogramo de vapor. Y entonces, simplificando, fíjese, tendríamos kilocalorías del vapor por kilogramo de aire seco. Y entonces el valor de H va a ser igual a la suma de este término, que me da la parte correspondiente al aire seco, más este otro término que me da la parte correspondiente al vapor. De esta manera tenemos una formulación que me va a permitir el valor de H de esta forma. Entonces, cuando yo sumo las kilocalorías de aire seco más las kilocalorías del vapor por cada kilogramo de aire seco, estoy teniendo la entalpía del aire húmedo. Quisiera escuchar algún comentario sobre esto, si me están entendiendo. Estoy hablando a las 27 personas que están conectadas. ¿Me están escuchando o no me están escuchando? Ingeniero. Ok. Entonces, de esta manera disponemos de esta formulita. Fíjese que para poder conocer el valor de H, hay que conocer en primer lugar la temperatura. En segundo lugar, hay que fijar una temperatura de referencia que ya hemos hecho normalmente, por razones de simplicidad, a 0 grados centígrados. Y hay que conocer W, que ya sabemos qué requerimientos tiene. Es decir, conocer la presión parcial del vapor de agua, pero además conocer la presión total. O sea que este conjunto de diferentes datos conocidos es lo que nos va a permitir determinar el valor de H. Si usted no conoce esos datos, entonces el valor de H es imposible que lo pueda determinar. Voy a borrar esto último porque voy a mostrar cómo en el diagrama ciclométrico, que ya imagino que lo tienen, se presentan también valores de H, pero con ciertas características particulares que ahora las voy a comentar, a fin de que sepa qué es lo que tiene usted en sus manos. Voy a construir el diagrama, lo voy a hacer por acá. Esto es presión parcial del vapor de agua. Esto es temperatura T, que es la misma temperatura que de bulbo seco. La línea de aire saturado. Y supongamos que usted tuviera este aire húmedo representado por el punto
1. Resulta que en el diagrama usted va a encontrar unas líneas diagonales más o menos así, más inclinadas que las líneas de volumen constante que ya las planteamos, y estas líneas terminan en una escala que está construida en esa zona, que dice que los valores que usted lee ahí son valores de saturación. ¿Qué significa eso? Quisiera que me digan qué representa el punto 2. Lo tenemos ahí arriba. O sigo hablando nomás y no les pregunto nada. Puede ser mezcla, líquido saturado o vapor saturado. Claro, es aire saturado. Lo tenemos acá. Entonces, esta escala de entalpía que aparece al lado izquierdo se llama de saturación porque este valor que se va a leer siguiendo esta línea diagonal corresponde al punto 2, que es aire saturado. Por eso se llama entalpía de saturación. ¿Qué características tiene esta entalpía de saturación? H2. Corresponde a aire saturado. Entonces, fíjese que este punto 2 tiene conocida su presión parcial de vapor, tiene conocida su temperatura, pero hemos dicho que hay un tercer dato que hay que conocer, que es la presión total. Y entonces, como esta puede tomar distintos valores, para que yo pueda construir una sola escala, necesito identificar un valor de presión total, y ese es nuevamente 1,03 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Pero además, la temperatura de referencia que se ha seleccionado para la construcción de esta escala es de menos 17,8 grados centígrados. Y entonces, acá surge una pregunta. ¿Cómo es que se elige? Si ya hemos dicho antes que se trata de simplificar las cosas, se elige una temperatura tan complicada hasta con decimales. Ocurre que esta construcción del diagrama se hace, o se hizo, mejor dicho, digamos, en el sistema inglés. Entonces, si usted maneja el sistema inglés con temperaturas medidas en grados Fahrenheit, ¿qué temperatura de referencia elegiría? Lógicamente, 0 grados Fahrenheit, que traducido a grados centígrados generan esta temperatura de menos 17,8 grados centígrados. Bueno, hecha la aclaración, entonces, lo que podemos encontrar en esa escala son valores de entalpía como H2. Entonces, a cada aire saturado le corresponde su determinado valor de entalpía de saturación, como este es para este para este o este es para esto. Pero ¿qué pasa con el aire húmedo como el que está traducido por el punto 1? ¿Me sirve esa escala? Me sirve, pero en los siguientes términos. Si el punto 1 coincide con la diagonal que pasa por el punto 2, resulta, y eso lo vamos a demostrar más adelante, que la entalpía del estado 1 es muy aproximadamente igual a la entalpía del estado 2. Y es una aproximación buena, es decir, el error que se comete es totalmente aceptable. Por lo tanto, esa escala que inicialmente
está definida para aire saturado, también me sirve para cualquier otro aire que no sea saturado, siempre y cuando, digamos, se trate de valores que están sobre la misma línea diagonal. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, dicho todo esto, ¿cómo está definido el valor o cómo se calcula el valor de entalpía con las fórmulas que vimos antes? Y esto que acabamos de comentar sobre lo que aparece en el diagrama, si tenemos que aplicar la primera ley a un sistema cerrado, entonces necesitamos valores de energía interna. Pero esto lo podemos determinar a partir de conocer los valores de entalpía, aprovechando la definición de lo que es entalpía, que es la suma de U más P por B. Entonces, yo conozco H, conozco P, conozco B, y ya puedo determinar el valor de U, que también serán kilocalorías del aire húmedo por kilogramo de aire seco. Y acá me voy a permitir hacerle una recomendación. En este campo de la psicometría, cuando usted anote una cantidad, debe acompañar a esa cantidad con sus unidades correspondientes si quiere evitarse problemas. Si no, los va a tener y le van a acarrear dolores de cabeza, malos resultados. Bueno, quisiera saber si me han comprendido todo este asunto de la entalpía y la energía interna. Sí, ingeniero. Ok, entonces podemos continuar. Una observación más. Si usted tiene el diagrama ahí a la vista, fíjese que estas líneas diagonales, sobre las que se encuentra el punto 1 y el punto 2, tienen un nombre que más adelante lo vamos a poner en claro. Se llaman líneas de temperatura de bulbo húmedo constante. Asunto que lo vamos a simbolizar así. Entonces, en psicometría, fíjese, tenemos acá una temperatura que se llama temperatura de bulbo seco. Pero también vamos a tener otro dato que se conoce con el nombre de temperatura de bulbo húmedo, al cual nos vamos a referir más adelante para que quede claro a qué tipo de temperatura se refiere. ¿Ok? ¿Puedo borrar? Sí, ingeniero. Ok. Cuando comenzamos la charla sobre psicometría, hicimos un dibujito en donde mostrábamos esto, una vasija conteniendo líquido, agua, que decíamos para el modelo es agua pura, y que como esta vasija está abierta, entonces está en contacto con el aire ambiental o aire húmedo. Y una de las cosas que pusimos en relieve es que entre estas dos fases, la fase líquida y la fase gaseosa, aire húmedo, existen interacciones. Esto da lugar a la ocurrencia de un fenómeno natural que se llama evaporación. ¿En qué consiste la evaporación? A ver si alguien me puede hacer un comentario. ¿Cómo visualizo de que está ocurriendo este fenómeno que se llama evaporación?
Hay un cambio de fase líquida a vapor. Sí. Es decir, estamos hablando de un cambio de fase del líquido a vapor y esto se visualiza porque usted va a poder apreciar que el nivel de líquido en la vasija va a ir disminuyendo, ¿no? A medida que transcurre el tiempo hasta que finalmente queda vacía de líquido, seca. Entonces, lo que está ocurriendo cuando se da lugar a este fenómeno es que las moléculas del líquido están escapándose a la fase vapor. Entonces tiene que haber algo que las impulse a irse del líquido para incorporarse al aire húmedo. Y para eso vamos a aprovechar las propiedades que ya conocemos para identificar, digamos, qué es lo que origina este fenómeno. En el caso del aire húmedo, vamos a notar como propiedades que son importantes, la temperatura y la presión parcial del vapor de agua, porque no nos olvidemos de que lo que se convierte de líquido a vapor es agua. El aire seco sigue siendo aire seco, tranquilo. Y en el líquido vamos a tener, digamos, inicialmente la misma temperatura T, pero a esta temperatura T le corresponde una cierta presión de saturación, entendiéndose a la presión de saturación como la presión a la que el líquido se convierte en vapor, cambia de fase a dicha temperatura T. Entonces resulta que si esta presión de saturación es mayor que la presión parcial del vapor de agua en la otra fase, se genera una fuerza impulsora que empuja a las moléculas del líquido a escaparse hacia la fase aire húmedo. Entonces, esta condición es indispensable para que ocurra este fenómeno que estamos denominando evaporación. Voy a tratar de mostrar lo que estoy mencionando nuevamente en el diagrama psicométrico. Supongamos que usted tiene aire húmedo como el del punto 1 a la temperatura T y con una cierta presión parcial del vapor de agua. Y a la misma temperatura usted tiene el líquido cuya presión de saturación corresponde a este punto 1'. ¿Lo ve? Entonces, estamos viendo de que la presión de saturación de la fase líquida es mayor que la presión parcial del vapor de agua en la fase gaseosa. Cuando hay una diferencia de presión, entonces las moléculas migran, se mueven, y entonces se produce la transferencia de moléculas del líquido hacia la fase vapor. Pero pregunto, ¿qué otro ingrediente se requiere para que un líquido se convierta en vapor? Es decir, debemos pensar que las moléculas en el líquido están pegaditas una con otra, ¿no? Pero cuando ingresan a la fase vapor, entonces están distanciadas. ¿Qué significa eso? Que se expande. Sí, pero se expande, pero digamos, ¿hay plena libertad para que se separen las moléculas o se requiere algo
A ver, pongo el ejemplo. Si usted tiene una olla y la quiere hacer hervir y que parte de ese líquido se convierta en vapor, ¿qué hace usted? Calentar. Calentar. Entonces, estamos observando de que se requiere energía, ¿no? Para que el líquido se convierta en vapor. Si ambas fases están inicialmente a la misma temperatura, fíjese, y lo estoy repintando. Entonces, ¿de dónde sale esa energía que las moléculas de agua requieren para pasar a ser moléculas de agua, pero en fase vapor? Es decir, la molécula que está en fase líquida para convertirse en moléculas que están más separadas. Como están tanto el aire húmedo como el líquido a la misma temperatura, la única explicación que se puede hacer es que estas moléculas que primero se están escapando, se están llevando parte de la energía, diríamos, de la energía interna del líquido. Y entonces, las moléculas que van quedando van a tener una energía interna cada vez menor en promedio. ¿Cómo se traduce eso? Ahora lo voy a mostrar. Si se coloca un termómetro con su bulbo sumergido en el líquido, es decir, bulbo humedecido, y se lee la temperatura, a medida que transcurre la evaporación, esta temperatura del líquido T comienza a descender, porque parte de la energía interna que tiene que ver con la temperatura se está escapando con las moléculas que van de la fase líquida a la fase vapor. Pero ni bien la temperatura del líquido comience a descender, entonces el aire húmedo que está a esta temperatura T, que va a ser mayor que la temperatura del líquido, empieza a transmitirle calor, lo cual favorece más la evaporación. Esta temperatura T, originalmente del líquido, disminuye hasta que se estabiliza un cierto valor que se conoce con el nombre de temperatura de bulbo húmedo. ¿Y por qué se estabiliza la temperatura? Porque ahora toda la energía que requiere el líquido para convertirse en vapor la está suministrando el aire húmedo. Entonces se establece una suerte de equilibrio dinámico en cuanto a cantidad de energía que se lleva el líquido que se convierte en vapor y que cede el aire húmedo hacia el líquido. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Pregunta Sí, al público. Ya. Entonces, ¿qué es la temperatura de bulbo húmedo en última instancia? Es una temperatura de evaporación estable. Es decir, se mantiene la temperatura estable por este equilibrio que acabamos de poner de manifiesto. Pero es importante destacar que la temperatura de bulbo húmedo no es una propiedad del aire húmedo, es una propiedad del líquido que está sufriendo la evaporación en contacto con dicho aire húmedo. ¿Lo ven? Si lo traducimos acá en la representación gráfica que tenemos a la derecha, resulta que la temperatura T, originalmente del punto 1' que representa el líquido, ¿no ve? T, que representa el líquido, va disminuyendo a medida que transcurra la evaporación por acá, por acá, por acá, por acá, hasta que se estabiliza en un valor como este, 2, y entonces la temperatura correspondiente es la temperatura de bulbo húmedo. Ojo que estamos hablando de
el líquido, no estamos hablando del aire húmedo. Y justamente esta temperatura de bulbo húmedo corresponde a esta línea diagonal que antes la denominamos temperatura de bulbo húmedo constante. De todas maneras, más adelantito con otro experimento que vamos a relatar, vamos a poner un poco más en claro por qué esta línea 1, 2 se denomina temperatura de bulbo húmedo constante. Bueno, lo concreto es que si yo tengo aire húmedo como el 1 y está en contacto con agua líquida, entonces el agua líquida va a alcanzar una temperatura de equilibrio, digamos, para la evaporación en un punto como el 2, es decir, con este valor. Entonces, entre el punto 1 de aire húmedo y el punto 2 que corresponde al líquido, cuya temperatura se llama temperatura de bulbo húmedo, hay una correspondencia, digamos, biunívoca, ¿no? Es decir, al punto 1 le corresponde el punto 2, como al punto 2 le corresponde el punto 1. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Es decir, cada aire húmedo tendrá su correspondiente, digamos, para el líquido, temperatura de bulbo húmedo. Lo voy a anotar así. Y entonces usted puede aprovechar el diagrama para que, conociendo la ubicación del punto 1, inmediatamente usted ubica el punto 2 y determina cuál es la temperatura de bulbo húmedo correspondiente para el líquido que en contacto con ese aire húmedo está evaporándose de manera estable. ¿Está claro? ¿Estamos claros o no? Sí, ingeniero. Sí. Ya, y vuelvo a insistir que la temperatura de bulbo húmedo no es propiedad del aire húmedo, que tiene una relación en estos términos que hemos mencionado, sí. La pregunta que debería surgir inmediatamente, bueno, ¿y de qué me sirve conocer este valor de temperatura de bulbo húmedo si no pertenece al aire húmedo, sino que es del líquido que está en contacto con ese aire húmedo? Entonces, a continuación, vamos a poder explicar la importancia que tiene este valor. Si la temperatura de bulbo húmedo es medible, porque la puedo medir con un termómetro que tenga su bulbo humedecido, y además puedo medir la temperatura de bulbo seco, la voy a anotar por acá. Entonces fíjense que yo puedo entrar al diagrama con la temperatura de bulbo húmedo por aquí, me voy hasta el punto 2 y ya sé que puedo venir por esta diagonal hacia el punto 1, que lo voy a ubicar cruzando el dato con la temperatura de bulbo seco. ¿Lo ven? Entonces, con estos dos datos que son medibles, un termómetro con su bulbo humedecido y otro termómetro con su bulbo seco, es decir, midiendo las dos fases, yo voy a poder ubicar en el diagrama ciclométrico el punto 1. Y conocer el punto 1 significa que voy a conocer todas sus propiedades ciclométricas, en los términos en que el diagrama me las ofrece, ¿no? ¿Lo ven? Por ejemplo, ubicado el punto 1, voy a poder conocer e informar cuánto es la humedad relativa, que es uno de los datos que más comúnmente se están comentando. Quisiera saber si me han entendido esta última parte, porque es de suma importancia.
Les quiero decir que no hay otra manera de ingresar al diagrama para poder ubicar los puntos como el 1. Ingeniero, disculpe, en los diagramas que tenemos que conseguir, mm, ¿hay diferencias entre los tipos de diagramas de autor? No. El diagrama es uno solo porque refleja las propiedades del aire húmedo. Sí, Es eso estaba decir, buscando y Es decir, estaba un no poco. importa, no interesa el autor. Las propiedades del aire húmedo son las mismas. Entonces, lo que usted lea en un diagrama lo va a leer en el otro y en el otro y en el otro. No hay diferencia. No, la única diferencia que pudiera haber son las unidades, ¿no? En las que está informados los datos, ¿no? ¿Entiende? ¿No les ha suministrado al ayudante todavía el diagrama? No, no todavía. ¿Qué hicieron en la última ayudantía? Hicimos un ejercicio de este tema. ¿De psicometría? Sí, ¿Y cómo no lo tiene en el diagrama? Porque cualquier ejercicio que usted haga, ¿no? Se le va a pedir que haga una representación en el diagrama psicométrico o al revés, es decir, con ayuda del diagrama psicométrico usted puede plantear la solución de algún ejercicio, tal como ocurre en termodinámica, ¿no? Entonces es muy importante que usted lo tenga el diagrama y lo conozca muy bien. Porque ya le digo, en el examen vamos a dar un ejercicio y le vamos a pedir que usted interprete lo que está resolviendo en el diagrama psicométrico. Si haga un dibujo, ¿no? El proceso. Yo le sugiero que le escriban y le digan que se los mande. ¿Listo? sí, está bien, ingeniero. Ya, no queda más que un minuto. No sé si tienen alguna pregunta. Lo vamos a parar acá y el próximo día yo creo que estamos terminando con todo lo que es la presentación de este tema. Y ya tienen que ir pensando que la primera semana de enero estamos dando examen nuevamente. Primera semana de enero, examen. Bueno, lo dejamos acá y entonces continuamos el día jueves. ¿Listo? Está bien, ingeniero. Gracias. Listo, ingeniero, hasta luego. Hasta luego.